tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Estoy contento de volver a veros en nuestro canal, a todos los hermanos de la Iglesia y a todas las personas que nos van siguiendo. 1.700 suscriptores tenemos ya en nuestro canal. Hemos ido ganando pasito a pasito la simpatía de muchas personas que nos siguen. Estamos muy felices de poder aportar a vuestras vidas alguna reflexión útil, alguna verdad importante de la palabra de Dios, el sentido práctico que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas y un poco el calor de esta iglesia, que aunque ahora sigue vacía, dadas las circunstancias, sigue funcionando, sigue en marcha. Nada nos ha parado y en estas semanas, en estos meses tan complicados, nuestro canal ha ido ganando suscriptores. Así que bienvenidos todos. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta reflexión y vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por la vida. Te damos muchas gracias por todas las cosas buenas que disfrutamos. Y también porque en las dificultades, en los momentos difíciles, tú nos acompañas, nos das fuerzas para continuar y seguir luchando. Señor, queremos poner en tus manos
una vez más a todas las personas que están enfermas por este virus. Y te pedimos, Señor, que podamos también tener sensatez y prudencia para hacer que esto pueda parar. Gracias por esta oportunidad que nos das en estas horas de sábado que inician, de poder reflexionar, de tomar tu palabra, de descubrir esas perlas preciosas de pensamiento que nos ayudan a ser mejores personas. Te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito en dos partes, como podéis ver en la diapositiva, el pensamiento positivo, perspectiva bíblica y práctica. El pensamiento positivo durante una época se ha puesto de moda, también tiene sus detractores, hay gente que dice que podemos correr el riesgo de desconectar con la realidad y de hacernos individualistas pensando que, yo creo que la palabra de Dios aporta un pensamiento, o nos propone, mejor dicho, un pensamiento limpio, pero no una desconexión de la realidad. Precisamente lo que la Biblia anuncia para estos tiempos, y lo viene haciendo desde hace milenios, desde estos tiempos, es precisamente que estamos viviendo una época difícil y que va a ser cada vez más difícil. Durante muchos años, los predicadores de la Biblia, los que conocemos algo de las profecías que la Biblia expone, estamos diciendo que este mundo no va a mejor, que va a peor. Así que no somos de esas personas que están predicando el pensamiento positivo desconectadas de la realidad en nuestro mundo feliz. No, no. Precisamente algunos de los temas que voy compartiendo con vosotros tienen que ver con cómo afrontar estas situaciones difíciles que hemos vivido en familia, cómo superar esas situaciones de crisis que se han ido dando por la convivencia obligada de toda la familia en casa y cuáles son las herramientas que la Biblia aporta para poder afrontar una situación así. Hoy continuamos un poco en esa dinámica, entonces partimos desde la idea del pensamiento positivo. Sí, se puede dominar el pensamiento, se puede gestionar el pensamiento. No tenemos por qué dejarnos arrastrar simplemente por las emociones. Hay una voluntad que nosotros tenemos que crece, se fortalece y se desarrolla igual que un músculo. Si no la usamos, pues nos dejamos llevar según cómo nos vamos sintiendo. Pero si vamos ejerciendo el autocontrol, es mucho más fácil dominar el pensamiento y decir, no, esto no lo voy a pensar, esto me perjudica, esto me ensucia la cabeza y esto me indispone contra las otras personas. Es un ejercicio. Y la Biblia nos anima a hacer ese ejercicio, porque es Dios quien nos ha puesto esta capacidad. Y cuando flaquean las fuerzas, cuando flaquean las ganas de hacer las cosas bien, pedimos al Señor. Es decir, ayúdanos para que estas herramientas que nos has dado puedan ser útiles en nuestra vida. Os propongo de entrada un texto en Filipenses, capítulo 4 y versículo 8, así que podemos buscarlo. Vamos a leerlo, es precisamente un texto que está aportando una idea muy positiva, ¿no es cierto? Porque dice, finalmente, hermanos, apreciad, la palabra original es apreciar, valorar, considerar en su justa medida, todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Esta es la propuesta que Dios nos hace en su palabra. El versículo anterior dice, y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así que está hablando de corazones y pensamientos, está hablando de la parte emocional y está hablando de la conexión que tiene esa parte emocional con nuestros pensamientos y la forma como los gestionamos. Filipenses 4, versículos 7 y 8, textos increíbles. Entonces, ¿a qué se nos anima? A pensar en positivo. La Biblia dice que pensemos en todo lo que sea verdadero. ¿Cuántas veces tú y yo perdemos el tiempo aquí dentro pensando en cosas que no valen para nada? Cosas que son, quiero decir, en nuestras relaciones valoremos lo que es cierto, lo que es verdadero, no elucubremos lo que no sabemos, no vayamos más allá de lo que tenemos como hecho concreto, porque es cuando nuestra mente se envenena, es cuando nosotros pensamos del otro lo que no deberíamos pensar. Tengo este hecho, esto es lo que tengo, voy a
a dialogar, voy a trabajar este problema a partir de lo que ha ocurrido de verdad, de lo verdadero, no de lo que yo añado, no de lo que yo imagino. Cuando yo quiero hacer un ejercicio sano para establecer un diálogo, y hace poco hablábamos de pasos para resolver conflictos, tengo que pensar y hablar con la otra persona a partir de lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Lo que es verdadero, dice la palabra de Dios, lo que es digno, lo que es respetable. La Biblia nos propone una mente que se detiene, se deleita en la honorabilidad ajena. Qué fácil es ensuciar nuestra mente respecto de otras personas, qué fácil es juzgar al otro y con qué generosidad nosotros mismos nos vemos. Cuando nosotros nos vemos en nuestro espejo moral, siempre tenemos buenas razones para hacer lo que hacemos. Pero si lo mismo lo hace otra persona, lo criticamos, lo vemos feísimo. Así que la palabra de Dios dice que pensemos en lo verdadero, en lo que es digno, en lo que es respetable, como veis en la diapositiva, lo que es justo. Y ¿cuántas veces se puede ser injusto por un asunto de percepción? Cuando yo percibo que el otro me ha dicho algo en un tono que no lo ha dicho, que me lo invento yo, que es como yo lo he recibido, pero no es que haya sido así, como ha salido de sus labios. Lo justo tiene que ver también con una mente que busca la rectitud. La rectitud. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer que esté bien hecho ahora para resolver el problema? Vamos a trabajar los dos, o los tres, o los cuatro, los que estemos implicados, en buscar una solución que sea justa, que sea recta, que sea buena para todos. Y añadimos la idea de limpieza, de pureza, porque en este texto se nos propone una mente que luche por alejarse de todo aquello que embrutece, porque finalmente la calidad de mis pensamientos marca mi conducta, mis relaciones con los demás. Así que repito el texto: y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, apreciad, es decir, fijaos sobre todo en lo que es verdadero, noble, recto, limpio, amable, todo lo que merece alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. ¿Sabes? Es muy distinto cuando afrontamos una discusión desde el reconocimiento del otro. Mira, no quiero juzgar mal lo que ha pasado. Yo sé que, porque te conozco, que eres una persona que gusta de hacer las cosas bien, que normalmente pues, nos entendemos y tal, pero esto que ha ocurrido, yo no quiero que me haga pensar mal. ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Qué te ha motivado a decir esto, como lo has dicho, o a hacer esto? Porque no lo entiendo, no me encaja con tu forma de ser. Cuando tú estás reconociendo en el otro una trayectoria buena, algo que has comentado que no te encaja, tampoco lo estás mencionando como si fuera un pecado irreversible o algo terrible. Simplemente estás tratando de expresar que algo te desencaja. Le estás dando a la otra persona la oportunidad de explicarte y de decir, vale, ahora lo entiendo. ¿Ves? Si hubiera tenido esta información no me habría chocado tanto. Pero nunca empecemos un diálogo desde una mente sucia. Tú eres malo, tú eres perverso, tú eres egoísta, tú. Porque también está mi parte. Este texto nos sigue hablando de lo que es amable, porque nuestra mente unida en oración al poder de Dios hace que generemos respuestas gratas, respuestas sensibles a la necesidad del otro. De ahí que cuando un hijo de Dios va a arreglar un problema, nunca debe hacerlo desde la ira, desde el rencor y desde el descontrol emocional. Hay que serenarse, hay que pensar que la otra persona es tan humana como tú, o tú tan humana como ella, y que vale la pena darle un margen, darle un crédito y empezar a hablar desde la amabilidad, desde la amabilidad. Se avanza mucho más. Cuando una persona comete un error y viene a ti, un error, incluso vamos a apurar, un error grueso, y viene a ti y te dice, mira, en este caso me lo diría a mí, Carlos, estoy muy avergonzado, he hecho algo que no debía hacer, creo que has sido más o menos consciente, no sé si te has dado cuenta del todo, pero he dicho y hecho esto cuando esa persona viene arrepentida, dolida, avergonzada, pero tiene el valor de venir a hablar conmigo, ¿sabes? Eso dignifica a la otra persona y a mí me predispone a disculpar. Me predispone a comprender. A lo mejor es cierto que aquello que he hecho no me ha gustado, pero por el solo hecho de que lo reconozca, de que venga hacia mí, en esa actitud, a mí me predispone. Y esto es siempre así.
Ya dice el refrán que dos no discuten si uno no quiere. Si soy yo en este caso, el agresor, el que ha hecho algo incorrecto, yo debo adoptar esta actitud que la Biblia me recomienda. Humildad, reconocimiento, dolor por lo que he hecho malo y la sinceridad emocional hacia otra persona de querer arreglar las cosas. Eso siempre ayuda. Honroso, ¿de acuerdo? Pensemos en lo honroso, en lo que es de buena reputación, porque la mente que Dios desarrolla en el ser humano es una mente que concibe al otro de forma empática y vela por la defensa de su respeto. Y eso es lo que nos da grandeza moral. Eso es algo que puede llamarse virtud. Así que solo en este texto, bueno, yo os diría, este texto daría para otro sermón. Yo he resumido mucho, pero creo que estas son las palabras clave que además maneja el texto para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Me parece sencillamente impresionante. Pensemos en lo que la otra persona tiene de bueno, porque siempre hay algo bueno en los demás. Algunos dirán, bueno, y si yo te contara de 3 o 4 que conozco, no encontrarías nada. Bueno, siempre puede haber una persona muy retorcida, muy hundida en su egoísmo, en el mal, pero todo el mundo merece la oportunidad de ser rescatado. Todo el mundo merece esa oportunidad. Así que centrémonos en lo positivo. ¿Veis? Este texto no dice que seamos ignorantes. No dice que vayamos por la vida pisando flores como si no hubiera ocurrido nada. No. Somos conscientes de lo que hay alrededor, pero tenemos unas herramientas distintas para poder arreglar ese problema. Este es el asunto. Esta es la clave. Así que esto tiene implicaciones prácticas en nuestra fe. Fijaos, si nosotros vamos al capítulo 6 de Mateo, que es un texto muy conocido, y vamos a los versículos 25 al 34, aquí Jesús nos dice que no nos angustiemos, que no nos preocupemos en exceso por las cosas materiales, que es más importante ser buena persona que tener un pan que comer. Mira lo que dice la Biblia. Y no es que Dios nos desampare. Leo el texto, dice, por lo tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que esas aves. Esta es la seguridad que Dios nos ofrece. Para mí sois más importantes. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparnos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo y fijaos cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Yo veo en este énfasis de Jesús un decir, pero por favor, abrid los ojos, desterrad esa idea de que Dios os ignora, desterrad esa idea de que Dios no se preocupa de vosotros, desterrad esa idea de que estamos aquí sufriendo y Dios está pues, por ahí feliz siendo alabado por millones de ángeles. Jesús nos está diciendo, desterrad esta idea. Dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Qué débil es vuestra fe. Así pues, no os atormentéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Esas son las cosas que preocupan a los paganos. Pero vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno. ¿Veis la relación con el otro texto que hemos leído? Buscad todo lo justo y bueno que hay en él y Dios os dará, además, todas esas cosas. Porque también podemos ser mal pensados acerca de Dios. Y muchas veces este texto que hemos leído antes podríamos aplicarlo a Dios, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo. Y muchas veces tomamos a Dios no como un paño de lágrimas, sino como un tribunal donde vertemos todas nuestras quejas y denuncias. Porque tú no te has acordado de mí, porque me dejaste tirar en aquella ocasión, porque. Todos tenemos motivos para amargarnos. Pero olvidamos que a pesar de esos momentos difíciles de nuestra vida, seguimos aquí. ¿Y quieres que te diga una cosa? Seguimos aquí porque Dios nos ha dado las fuerzas para seguir aquí. Tú dices, no, me lo he currado yo solo. No. Muchas de las fuerzas, yo diría todas, que recibimos para afrontar los problemas en la vida han venido del cielo,
Dios se preocupa mucho más por ti y por mí de lo que a veces nosotros queremos o sabemos reconocer. Así que Jesús dice esto y me parece que lo dice en justicia. No os inquietéis por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. De paso, esto sería para otro tema, pero del pensamiento positivo podríamos hablar del pensamiento anticipatorio, ¿no es cierto? Cuando estás sufriendo por lo que no ha venido. Pero vamos a ver, ¿no tienes bastantes líos con lo que tienes hoy que tienes que estar pensando en cosas que quizá no van a suceder nunca? Esto es lo que me dice la palabra. Y Jesús dice esto aquí. No os inquietéis pues por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Esto es un principio fenomenal de salud mental. Así que es bueno tenerlo en cuenta porque lo que dice este texto, en resumen, lo pongo en la diapositiva, es que Dios nos cuida, de que Dios nos concede mucho valor, que es algo que se dice 2 veces en el texto, y de que Dios incluso cuida la naturaleza, lo dice 2 veces, aves y lirios. Si Dios es capaz de cuidar nuestro entorno, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos mucho más importantes? Nosotros, lo más importante que queremos o debemos tener en la vida es no perder esa conexión con Dios, y si nunca la hemos tenido, pues tratar de tenerla. El texto destaca que el temor está reñido con la fe. Reñido con la fe. La fe echa fuera el temor. Y echa fuera el temor en muchos campos, en muchas áreas. No solo con lo que tiene que ver con problemas, es situaciones complejas de la vida. Pueden venir muchas situaciones complejas. Si Dios está conmigo, yo puedo vencer. El texto nos dice que los creyentes no deben temer por estas cosas. Y es una buena noticia la que te doy si no eres creyente. Puedes creer esta promesa. Reclama esta promesa. Si no eres capaz o no has visto nunca la mano de Dios actuar en tu vida, díselo a Dios, rétalo. Señor, quiero ver tu mano actuando en mi vida. En este texto dice que tú estás pendiente de mí. Quiero verlo, quiero comprobarlo, muéstramelo. Te digo una cosa, Dios no te va a defraudar. Como no ha defraudado a millones de creyentes que hemos vivido esta experiencia. Y eso es algo que nadie puede negar. Podemos discutir argumentos, pero lo que nosotros estamos diciendo es algo que hemos vivido. Y sabes, aquí lo que Jesús dice es, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Tú dices, uy, esto es sectario. No, perdón. No estamos hablando de la Iglesia. Estamos hablando de Dios. Dios está por encima de la Iglesia. La Iglesia depende de Dios. Y si es una buena Iglesia, encontraremos a Dios en la Iglesia. Pero es Dios lo que debe estar en primer lugar, en nuestra vida, porque Dios en la palabra significa amor, significa rectitud, significa bondad, significan todos esos valores que tú y yo hemos aprendido en nuestra educación, porque los valores más importantes que tenemos en nuestra sociedad, mira por dónde, qué paradoja, vienen del cristianismo. Vienen del cristianismo. Y algunos también lo negarán, pero esto tiene una demostración, no es el tema de esta noche. Con Dios no tenemos por qué tener inquietud. Basta con vivir cada día sin sufrir por lo que aún no ha sucedido. Autocontrol. Esto es una palabra que he dicho hace un rato. Podemos ir al texto de Santiago, capítulo 1. Santiago, de paso, es una epístola muy práctica donde se nos dicen cosas muy interesantes para poder aplicar a nuestra vida. Santiago 1, 19. Es un texto que vengo repitiendo en diferentes reflexiones. Lo traigo de nuevo a colación. Sabed, hermanos míos queridos, que es preciso ser diligentes, es decir, ser esforzados, poner la voluntad en escuchar. Parcos, lentos, remisos para hablar y tardos, remisos para airarse. Es muy importante, porque saber escuchar al otro significa que yo no estoy pensando en la réplica que voy a dar, que estoy tomándome lo que el otro me dice con suficiente interés como para no ocupar mi mente ni en defenderme ni en atacarme. ¿Sabéis que esa actitud es sanadora? Cuando tú tienes una discusión con otra persona y la otra persona te está poniendo, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Por razones varias, está criticándote y diciendo cosas duras de ti. Algunas pueden ser ciertas y otras no, tú dices, no puede ser. Pero si demuestras la paciencia de escuchar, si tienes autocontrol, si no dejas que el genio te domine, sino que respiras profundamente, pides ayuda a Dios y terminas diciendo algo así como, lamento que estas cosas te hayan molestado porque nunca he puesto mala intención en esto, que si me das una oportunidad puedo explicarte, porque no es como lo has percibido. ¿Sabéis? Cuando la gente se siente escuchada, se siente valorada y se siente respetada.
Y este texto para mí es muy importante en las relaciones. Debemos tomarnos el tiempo, como digo en la diapositiva, el necesario para responder y hacerlo de manera saludable, porque las buenas conversaciones necesitan tiempo. Y el texto nos recomienda que debemos tomarnos el tiempo. Seguimos en el comentario de este texto. Si realizamos bien los 2 primeros pasos, los recordamos, diligentes para escuchar, parcos al hablar, el autocontrol es más fácil. ¿Por qué? Porque entonces nos hemos dado la oportunidad a nosotros mismos de comprender lo que le pasa al otro. Porque no estamos replicando, no hemos derivado la conversación hacia otros temas. Estamos centrados en escuchar lo que nos está diciendo. Y entonces empezamos a comprender por qué el otro ha actuado así. Y entonces, como no estamos hablando con rapidez ni estamos dejándonos llevar, tenemos el tiempo de reflexionar bien lo que vamos a decir y las consecuencias que podría tener. Hemos hecho un llamado a la prudencia. Y, efectivamente, desarrollando esta actitud, el enfado no aparece si hemos dedicado previamente el tiempo suficiente para empatizar con la persona que tenemos delante. Así que esto me parece algo estupendo. Como decíamos en el texto de Efesios, volvemos al planteamiento, se nos propone una mente libre de impurezas. Dices, no es fácil, o claro que no, esto es una batalla de todos los días nos levantamos pensando, bueno, voy a tratar de ordenar mis pensamientos y no dejar que me descontrolen la vida o las emociones. Soy dueño de mi vida, soy dueño de mi escenario, así que en este escenario que es mi vida debo hacerlo conveniente, debo hacerlo a voluntad. El texto de Efesios 4 en general nos propone que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando una persona, leyendo la Biblia, llega a la comprensión y a la aceptación de estos principios de relación, está entrando en una nueva vida, está entrando en una nueva manera de hacer las cosas. La madurez requiere esfuerzo y requiere progreso, como dice el texto, fijaos, Efesios 4, versículos 14 y 15. Dejemos, pues, de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra de las artimañas del error. Vivamos, en cambio, con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto vale para la teología y vale para las relaciones. Así que nosotros hemos de dejar las actitudes que podría tener un niño, de dejarse llevar, porque mira, la paradoja es que los niños a veces se dejan llevar, discuten, se enfadan, a veces hasta se pegan, y al cabo de un rato se les ha pasado. Esto no ocurre igual con los adultos. Claro, hay edades, ¿verdad?, donde los enfados duran más o menos, pero yo creo que conforme vamos creciendo se nos va estropeando la pureza y vamos siendo más resentidos. Pero los niños son capaces de enfadarse y al rato quizá estar jugando. Es más fácil. Jesús dijo algo muy importante: si no fueres como niños, por algo será. Hay mucho que aprender de los niños. El texto de Efesios 4 nos propone un cambio de actitud. Fijaos los versículos 17 al 19. Dice: esto es, pues, lo que os digo y os recomiendo en nombre del Señor. No os comportéis más como los paganos, dejándoos llevar por sus criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y de avaricia. Bien, el texto nos está diciendo que si nos dejamos llevar por lo fácil, si nos dejamos llevar, para los que gustan de la cultura del cine, por el lado oscuro, ¿no? ¿Dónde vamos a terminar? El pensamiento de los ignorantes y duros de corazón está lleno de vicio, impureza y avaricia. Así lo describe la palabra de Dios. Y es importante tenerlo en cuenta. Con este texto cerramos la primera parte de nuestra reflexión, porque nos propone, versículos 23 y 24, una renovación espiritual de nuestra mente. Vamos a leerlo, dice: así que dad lugar a la renovación espiritual de vuestra mente y revestíos de la nueva criatura, creada a imagen de Dios, en orden a una vida verdaderamente recta y santa. Así que nosotros tenemos la oportunidad de, como decía, poner nuestra voluntad en una dinámica distinta y tratar de que podamos seguir creciendo
y seguir desarrollando, como digo aquí, una mente limpia, sincera y honesta. Versículo 25, donde dice, así que desterrad la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. A mí me gusta esto porque se puede aplicar a la sociedad. Los seres humanos no estamos creados, no estamos diseñados para vivir en soledad, ni siquiera para ser excesivamente independientes, tampoco dependientes, porque eso tiene un lado muy malo. Pero nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros. Si yo hago algo mal, te perjudica, y si lo haces tú, me perjudica. Sin embargo, si tú y yo sembramos bien, si tú y yo ponemos nuestra voluntad en manos de Dios y dejamos que Él la guíe, si tú y yo usamos las herramientas que Dios nos da para tratar de crecer y solucionar los problemas, nuestra vida podría ser muy distinta. Así que, pensamiento positivo, por supuesto. A partir de la realidad, no negamos la realidad, pero tenemos herramientas suficientes para hacer frente a las dificultades. Seguiremos este tema en una segunda parte, en un próximo día. Hoy vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza, la entereza, la voluntad para conseguirlo. Padre nuestro querido, te damos muchas gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Queremos aprender de ti, de tu bondad. Queremos, Señor, fijarnos en Jesús, que era el hombre que era capaz de decir las cosas sin hacer daño, las cosas más duras. Las decía con el corazón encogido, con lágrimas en los ojos. Había amor en su mirada, había misericordia, había una mano tendida, porque Él no vino a condenar, vino a salvar, dice la palabra. Juan 3:17. Señor, te agradecemos por Jesús y te agradecemos por todas estas herramientas que nos das en tu palabra para saber cómo actuar, cómo relacionarnos y cómo conseguir que podamos resolver problemas, sobre todo cómo conseguir que nuestra mente sea una mente sana. Danos, Señor, la fuerza y la capacidad para conseguirlo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que paséis unas felices horas de sábado. Amén.